Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Canal 19 en Huancayo y Huancavelica, Supernet, Canal 30 en Huacho y Huaura, a nivel de diferentes lugares de nuestro país. Conectados hoy con Argentina, donde vamos a tener al doctor Jorge Pineda Alvarado para conversar sobre un hecho histórico bastante importante. Hoy que abordamos el bicentenario de la independencia real, ¿no? De lo que fue aquel momento histórico de 1824. Se consolida la independencia con Ayacucho y pues vamos a rememorar algunos capítulos, discernimientos tal vez en torno a este momento histórico que nos permite avisorar que algunas cosas que hemos logrado en el pasado en conjunto, porque recuerden que el Ejército Libertador pues estaba integrado por soldados de diferentes países, no solamente de Perú. Y eso nos da a entender de que unidos somos más fuertes, ¿no? Ante un enemigo común. En los tiempos actuales quizás esa unión se ha perdido. Vamos a ver si de alguna manera pues nos ubicamos en esa memoria de leyenda que tenemos con Ayacucho, con Junín incluso en agosto, y consolidándose pues el 9 de diciembre de 1824, la independencia de Perú. Bienvenido, doctor Jorge Pineda. Lo más importante sería abordar 200 años de comprensión, ¿usted cree, de lo que verdaderamente pasó, aconteció en aquel momento? ¿O hay muchas cosas todavía que no terminamos de entender qué es lo que realmente se logró en Ayacucho en 1824? Bienvenido. Mire, su pregunta es una pregunta eterna, generalmente, pero tiene varias respuestas. Podríamos decir qué se consiguió inmediatamente y qué se podría conseguir con el mismo ejemplo. Yo recuerdo un episodio que me lo contó personalmente el expresidente peruano Alan García cuando un día tuvo una entrevista con un chino, Deng Xiaoping. Y él, como estudió en Francia, sabía mucho de la Revolución Francesa, que fue su especialidad, y habló, y el chino, cuando le preguntó, Alan García le preguntó sobre qué opinión tenía sobre la Revolución Francesa. Y este chino sabio le dijo, mire, es muy pronto para saber los resultados. Estábamos en el año entre el 85 y el 90. Esto nos quiere decir de que Ayacucho todavía no se ha visto sus resultados. Vamos a examinarlo y va a ver. Por ejemplo, ¿qué fue Ayacucho? Fue la última batalla. ¿De qué? De una guerra, una larga guerra que duró ¿cuánto? 300 años, la guerra de la conquista. Anteriormente hubieron otras guerras en el imperio incaico, pero después de todas las guerras, hay que hablar de Manco Inca, hay que hablar de Atahualpa, la muerte de Huáscar, en fin, todo lo que vino, y los incas Hola, 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 hola. Continúe, doctor, continúe, lo escuchamos. No se escuchaba. Sí, resulta ser de todo esto que los incas nunca dejaron de pelear, jamás se peleó. Por eso yo creo que aprovecho una oportunidad para una idea que yo tengo, que tal vez los peruanos del exterior podríamos exigir que se haga un monumento a los montoneros, porque las montoneras peruanas, con todos los, digamos, jinetes sin armas, hicieron enormes estragos en la guerra de la independencia. Por eso el ejército libertador del general San Martín se le llamó un ejército, una fuerza auxiliar. Venía a reforzar lo que ya el Perú había iniciado, por supuesto con una profesionalidad más alta, ¿no? Él era un gran militar. Y usted se imaginará que Junín y Ayacucho fueron la misma, una fue la otra.
seguida de la otra. Igual que la Primera Guerra Mundial, la Segunda siguió a la Primera Guerra Mundial. Y la tercera puede ser que siga a las otras anteriores. La guerra nunca se acabó, porque nunca solucionaron los objetivos. Generalmente, nosotros nos regimos o nos debemos regir en la historia por el estudio de la historia. El estudio de la historia tiene que hacerse en dos frentes, como lo registró muy bien Arnold Toynbee. Se registra en historia de la cultura, una línea, y la otra línea es filosofía de la historia. Nosotros todavía no hemos capitalizado eso. Su pregunta de que qué hemos obtenido de Ayacucho, yo diría que todavía nada. Ni siquiera está destruido el enemigo. Vamos a imaginar que lo que reclamaba esa gran guerra final, Junín y Ayacucho, era la igualdad de derechos. Ahí la ley favorecía solo a los conquistadores. Igual educación. La educación estaba solo para ellos y para sus hijos. Entonces esto nos quiere decir que en ese entonces, pese a que la Universidad Mayor de San Marcos se crea en 1500 y pico, toda la formación que se daba era para seguir el mismo régimen colonialista. Por ese entonces, la familia le gustaba tener hijos varones. Uno tenía que ser militar, el otro cura y el otro abogado. Esos eran los que dominaron. Hay muchas cosas en este capítulo que es menester recordarlas, como por ejemplo, ¿Qué le parece, por ejemplo, la población dividida entre quienes celebraban la victoria y quienes no querían al gobierno republicano? Hay mucha gente que no quería al gobierno republicano. claro, ahora se la voy a responder. Mire, el general San Martín, cuando comenzó a buscar, a reclutar combatientes en la guerra, era tan inteligente San Martín, tan humano, que él no quería las guerras, él quería primero tener un poder político para presionar a los españoles y se vayan. Pero no fue así. Los españoles no se iban justamente por lo que usted acaba de preguntar. Los criollos y los españoles habían hecho, digamos, se habían hecho dueños y terratenientes. ¿Qué dijo el general San Martín? Mire usted, dijo así: los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo, y eso lo hacen para no tener que pagar las multas. Pero dicen, no les importa a ellos seguir siendo una colonia. Entonces San Martín remata esto y dice, un día se sabrá que esta patria americana fue librada por los pobres, por nuestros indios y por los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. ¿Usted cree que una revolución, una guerra que se dice por la liberación, puede hacerla contra sí mismo? Los criollos de ese entonces eran dueños del continente. De ninguna manera podrían hacer eso. Lo único que querían era la libertad de comercio, porque tenían el comercio exclusivamente con España. Ellos no aceptaban otro comercio. Y esa fue la guerra entre España e Inglaterra. Por eso es que aquí, en 1805, cuando se produce la batalla de Trafalgar, allí comenzó el proceso liberatorio. Allí comenzó. Posteriormente, Napoleón toma preso a Fernando VII, se lo lleva. Todo esto fue un gran enjambre de lucha y de pelea. Por eso es muy pronto para que hayan cambios. Todavía falta la cultura. Escúcheme bien esto. Si solo la cultura da libertad, dijo José Ortega y Gasset, para ser libre hay que ser culto y más libre el que más cultura tiene. Y nosotros todavía no tenemos eso. Usted imagínese que América todavía está en pañales con respecto a cultura. No tenemos la emancipación cultural. ¿Qué fue lo que dijo Haya de la Torre de lo que era San Marcos?
un bastión, mire usted, un bastión nepótico y feudal de la plutocracia limeña. Ahí entraban los ricos, los hijos de los ricos y nada más. El pobre nunca fue. Ese fue tal vez el mérito de la reforma universitaria que en 1918 vino de Córdoba, Argentina. Así se formaron las distintas universidades, los alumnos podían elegir sus maestros. Esa es la cultura y no la teníamos. Por eso nuestros hombres andinos hoy en día son muy proclives al comunismo, porque es una doctrina fácil de asimilar y de la noche a la mañana pueden ser ricos y que ellos le sacan todas las riquezas a los ricos. Pero ese es un sueño. La batalla de Ayacucho, ante su pregunta, primero podríamos decir, ¿por qué perdieron los españoles? Los españoles perdieron porque sembraron el odio y el rencor. Se los odiaba. Pero luego nacieron sus hijos, y cuando nacieron sus hijos, esos hijos se debatían en dos culturas. Una, que ellos eran los nuevos ricos del Perú. Ellos no querían colonias. Además de eso, ya habían hecho raíces de familia. San Martín, convencido de eso, no tuvo otro remedio que hacer primero captar la voluntad popular a través de lo que se puede entender el nuevo movimiento libertario, que era un movimiento cultural. Usted imagínese que América fue conquistada con cuatro cosas: el acero, el caballo, la pólvora y la cruz. Si nos remontamos al 1500, ¿quién fue el que dio la orden de capturar al Inca Atahualpa? El padre Vicente Valverde. Lo capturaron, él dio la orden cuando dijo: prended lo que ha tirado los santos evangelios por los suelos. Ahí lo agarraron, en fin, una matanza hubo. Y desde ese entonces no pararon los incas, el imperio, de luchar por su libertad, pero no tenían los medios ni la estrategia para poder combatir con un ejército furioso y bien armado. Esto es bueno repasarlo, porque pasan los años y todavía no hemos aprendido. América se sigue debatiendo entre la elección. Mire usted el panorama actual de nuestra América. Se debaten entre las izquierdas, las derechas, la centro derecha. El imperio incaico era socialista, pero no era comunista. Ellos no administraban pobrezas, ellos creaban riqueza. Y entonces, si hablamos de esto, hablaríamos de Junín primero. Junín fue el primer brote, el gran brote, porque se había producido el encuentro, que fue un desencuentro entre San Martín y Bolívar. San Martín le pidió auxilio a Bolívar, Bolívar se lo daba, pero no lo quería a San Martín. San Martín le dijo: voy a hacer la guerra, pero bajo su mando, se sometió al mando de Bolívar. Bolívar no lo aceptó. No le quedó otro camino que retirarse. Entregó el mando aquel 20 de septiembre de 1822, creó el primer congreso y ellos eligieron, y así se retiró. Ajá. Ahí, ¿usted cree que esa sea la razón por la cual en algunos países, como la propia Argentina, los festejos de aquella batalla de Ayacucho omitieron reconocer a José de San Martín? O sea, prácticamente no lo consideraron. Mire, no, acá se celebra y se festeja y se recuerda bien Pero en aquel momento la no, batalla de Ayacucho, en aquel momento las loas eran para Bolívar. O sea, en aquel momento prácticamente
Quizás ahora, con el transcurrir del tiempo que se está estudiando y que se ha visto de que si no hubiese sido por esa parte inicial de San Martín, bueno, no habría habido el desenlace de Bolívar. Pero en aquel momento el que se llevó todos los aplausos fue, sin duda, pues Bolívar, ¿no? Y el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, ¿no? Bueno, pero eso no fue tan así, ¿eh? Mire, por eso le iba a decir, usted sabe que Bolívar, ¿qué pasó en Junín, por ejemplo? Todavía él dirigía la guerra, pero ¿qué ocurrió? Cuando se encuentran con los realistas, ellos ya habían tomado posición en la Pampa de Junín. Cuando llegan los patriotas, ocurrieron hechos, digamos que es necesario no olvidarlos. Mire, la batalla esa de Junín duró alrededor de 40 minutos. No se disparó un solo tiro. Fue a sable y lanza, nada más. En un momento, cuando la caballería española ataca a las fuerzas patriotas, la caballería española la desbarata. ¿Qué hizo Bolívar? Dio la orden de retirada para que no lo exterminen. Entonces, cuando dio la orden, la dio escrita, ¿quién fue el que tomó la nota esa? Un teniente peruano. ¿Quién era? Andrés Rasuri. Andrés Rasuri, cuando leyó la nota, fue y habló con Miller y con Mariano Necochea y le dijo, tengo la orden de Bolívar. ¿Qué dijo? Dijo que hay que atacar. Desobedeció la orden de Bolívar. Bolívar se había asustado de lo que había visto y se retiró. Huyó de la batalla, él se fue. En ese momento, los húsares de Junín, que en ese entonces se llamaban Legión Peruana de la Guardia, por San Martín, desenvainaron los sables, los atacaron a los españoles, los sonaba el clarín a degüello, y eso fue lo que hicieron. Se dio vuelta lo que era el triunfo español, se dio vuelta y pasaba a ser la derrota de España en Junín. Entonces, Bolívar a Rásuri, ¿qué hace? Lo felicita y lo condecora. Y le dijo, gracias que ganamos, porque si no tendría que fusilarlo a usted, porque desobedeció la orden. Quiere decir que Junín se ganó por la caballería peruana. Pero, ¿quién fue el mejor relato en Junín? El mejor relato fue el de Mariano Necochea. Mariano Necochea fue uno de los más heridos. Tenía dos sablazos en la cabeza, en los brazos dos. Se calcula que eran 15 heridas que sangraban, pero 7 eran graves. Herido, cayó aferrado al cuello de su caballo, lo tomaron prisionero, lo rescataron y antes, ya en estado que él se sentía morir, le dice a sus captores, sus rescatadores, le dijo, ya sé que voy a morir, pero por favor, silencien el clarín de Canterac, porque en ese entonces no había comunicaciones como ahora, por supuesto. Todas las órdenes se transmitían con la corneta, con la trompeta, y el clarín de Canterac sonaba y sonaba y sonaba en todos lados a ataque, ataque, ataque. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Lo capturan y cuando lo capturan se lo llevan y Necochea dice, ¿qué hacemos, mi coronel? Fusílenlo inmediatamente, dijo Necochea. Pero cuando se está yendo le dio pena. Le dijo, tráiganlo de vuelta. Y le dijo, usted no va a ir a la guerra de vuelta. Se retira del ejército. Sí, coronel, dijo. Pero me promete una cosa, usted se va a meter de cura. Usted no toca más las armas. Bien, dijo. Cuenta la historia que ese cura, que fue el padre Tena, se metió en Colombia y se murió ahí de cura. Pero lo que recuerdo es cuál fue la misión de Andrés Rasuri al desobedecer la orden
Eso lo relatan algunos historiadores sobre Bolívar. Bolívar, sí, fue general, hizo una obra genial, en nada lo merece a sus obras, pero él no fue un militar de carrera o de tan alta carrera como la que hizo San Martín. San Martín a los 11 años ya era cadete. San Martín a los 17 años fue a Melilla y allí, ¿a quién conoció? A Juan Bautista Tupac Amaru, que estuvo 40 años preso, el hermano de Tupac Amaru. Allí habló con él, allí entendió lo que estaba pasando. Y cuando después de 1812, después del Congreso, que hubo, que se trata de hacer republicano, ya no un reinado, ¿qué pasó? Ahí San Martín y muchos otros comenzaron a ver la posibilidad de liberar América. En una carta, él dice que entendió que todo lo que había aprendido era a dominar, a privar de la libertad a los legítimos habitantes de América. Eso es lo que San Martín se reprochó y ahí fue donde se retiró. Él tenía la idea libertaria y eso lo podemos ver en su mismo discurso. Mire, examinémoslo. Cuando él da la libertad al Perú, ¿qué fue lo que dijo? Desde este momento el Perú es libre e independiente. No dijo es emancipación, dijo es libre e independiente. Y después añade algo genial, ¿no? Por la voluntad general de los pueblos. Esa es la soberanía popular, la voluntad general del pueblo. Sigue, y por la justicia de su causa. ¿Cuál es la justicia de su causa? La libertad. Porque para San Martín la justicia y la libertad iban unidas, no podían estar separadas, no podía vivir una sin la otra. Y después le puso la mística, que es la fuerza del amor a la libertad por la justicia de su causa que Dios defiende. Y vuelve a repetir que viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. No dijo la emancipación, porque como es un principio jurídico, la emancipación la dejó para que la hiciéramos nosotros y todavía no la hemos hecho. Ujú. La emancipación es una mayoría, es una evolución, es un sentimiento, pero altamente cultural, humanístico, es la filosofía de la existencia. El hombre no puede vivir sin el ejercicio de su propia dignidad y sin libertad no la puede hacer. Pero la emancipación, que es el trabajo, es mantenerse él, amarse él, respetarse él, respetar a los demás, tener principios jurídicos en la constitución de la sociedad donde vive. Todo eso es el mensaje de San Martín. Y todo eso pasó cuando se produce la batalla de Ayacucho, que fue algo así como la última jornada de caballeros, una guerra de caballeros. Mire, a las 8 de la mañana del 9 de diciembre de 1824, el general Monet, con una custodia, viene y lo entrevista al general Córdoba. Y le dice, general, es necesario que algunos soldados y oficiales que tenemos en el ejército realista se despidan de hermanos, parientes, amigos que hay en el ejército patriota. Entonces Córdoba le dijo, un momentito, voy a consultar. Y fue a consultar con Sucre. Estaban en plena reunión de guerra, una junta de guerra. Y lo interrumpe y le dice, mi general, acaba de venir el general Monet. Dijo, no hay ningún problema, que se vean. Se vieron, muchos lloraron, se abrazaron, discutieron entre hermanos, pero después de media hora cada uno volvió a su unidad militar. Cuando regresa un oficial, le pregunta a Sucre, general, seguramente va a comenzar la batalla. ¿Cuál es el santo seña y contraseña? Y Sucre
Dices, siéntate y come algo, ya lo vamos a pensar. La dieta de hoy es desayuno y almuerzo, es pan, queso y raspadura y un trago de aguardiente. Es una comida de príncipe, le dijo. Bueno, están en plena junta de guerra, terminó la junta de guerra y le vuelve a preguntar al oficial, mi general, ¿cuál es el santo, seña y contraseña de la batalla? Eso, le dijo, pan, queso y raspadura. Y eso fue el santo y seña y contraseña de la guerra. Mire qué hecho curioso, ¿no? Llega él a su unidad y al poco rato otra vez Monet le dice, vamos a comenzar la batalla. Adelante, mi general, le dice. Y va a comenzar la batalla. En esos momentos hay, si examinamos los discursos, vamos a ver con claridad qué fue lo que dijo cada uno. ¿Qué dijo Sucre después de examinar la tropa? Soldados, de los esfuerzos de hoy pende la suerte de América del Sur. Que otro día de gloria corone vuestra admirable constancia. Épica, Sucre. La Mar era peruano. Había nacido en lo que es el territorio ecuatoriano, pero en ese entonces no existía Ecuador. Era peruano. Y entonces la Mar grita, viva el Perú, todos respondieron. Pero el coronel Guas, que había mandado la división Numancia, dice, y después fue Voltígeros. Bolívar le cambió el nombre a Numancia por Voltígeros. Y les dice, Numantino, ya sabéis, hoy no hay cuartel, a morir matando. Esos fueron los discursos. Por supuesto que el más recordado es el de Córdoba, un general venezolano de 24 años. Se bajó del caballo y en la punta de su espada puso su sombrero de jipijapa y dijo, división, de frente, armas a discreción, paso de vencedores. Pero el del general Lara, que era hombre que venía con hombres muy rústicos del llano, la historia no lo recuerda de esta manera. Le dijo, Sambo del espantajo, es como decir Sambo del carajo. Al frente están los godos puchueleros. La puchuela eran los testículos del toro. Al frente están los godos puchueleros. El que manda la batalla aquí es Antonio José de Sucre. Y como ustedes saben, Antonio José de Sucre no es ningún cangrejo. Nosotros sabemos que el cangrejo camina para atrás, no es ningún maricón, quiso decir. A apretarse los calzones y a ellos. Así fue que arremetieron primero contra el batallón Vargas, contra la división de Villalobos. En fin, todo lo demás lo podemos ver en todos los textos y fueron épicas. Pero mire, qué cosas curiosas. La noche anterior, en esa choza de pastores, Sucre había dormido. A la mañana siguiente, después de la batalla, aparece una pintura en la choza con una brocha que decía, viva la libertad, último día del despotismo. ¿Quién pintó? Nadie sabía.
A la semana, la misma brocha pinta lo siguiente. Y más de lo mismo. Se acusa que era la marquesa de Mozobamba la que puso eso, esposa de un criollo. Eso nos está diciendo algo, ¿no? Ese más de lo mismo, ¿no será lo que está ocurriendo ahora, el desconcierto de América? Mire usted lo que pasa. Yo no quiero criticar, pero sí quiero recordar con asombro, ¿no? Los discursos del presidente venezolano, que ellos son bolivarianos, cultivan a Bolívar, pero han seguido las líneas de Bolívar. Bolívar fue un continentalista. En el Congreso de Panamá, en 1826, el Congreso en Angostura, que dijo, a nosotros nos uncen con tres yugos, la ignorancia, el vicio y la dictadura. No hay otra solución que unirnos. Bolívar. ¿Y cuáles son los discursos del señor presidente de Venezuela? Que viene un pajarito, ya no es la memoria de Bolívar la que le da las órdenes, sino es un pajarito que viene, que dice que es Chávez que le da las órdenes. Bueno, esas cosas, señor, nos llevan a nosotros a pensar no en estado de desilusión, ni apáticos, ni vencidos. Ayacucho tiene que cumplir su cometido. Fue un mensaje generacional donde hubo mucho sudor, mucha sangre, muchas lágrimas, pero hasta Ujú, ahora todavía no ha florecido el árbol sagrado de la libertad, que solo lo da la cultura. Hasta ahora estamos en lo mismo. América sigue igual, sigue peleándose. ¿Cómo es posible que hayan habido después de esas libertades, haya habido la guerra de la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay? ¿Cómo es posible que haya habido la guerra del Pacífico, ordenada por Inglaterra armando a Chile para que se fuera sobre Perú? Chile se perdió la oportunidad de tener la Patagonia por irse obedeciendo a sus patrones ingleses. ¿Qué pasó con Ecuador? Nos ha guerreado siempre porque eligieron mal. Ellos quieren como que quieren ser Perú, que Perú le sacó territorio. Perú no le sacó territorio, fue Bolívar el que nos sacó a Ecuador. Fue Bolívar el que nos sacó a Bolivia. Fue todo eso. Por eso le vuelvo a repetir, su pregunta es profunda. No hemos terminado, la batalla de Ayacucho no ha terminado sus objetivos. Y aquí viene la reflexión de estrategia continental. La guerra es la política por otros medios, dijo el gran estratega alemán Karl von Clausewitz. Pero después fue ampliada por Boffré en Francia y dijo, si la guerra es la política por otros medios, quiere decir que el objetivo político, si la guerra no lo consigue, se llama fracaso. Mire a Perú en estos momentos una convivencia difícil y no armónica con Chile, porque Chile pensó que su dogma era que nunca Chile fuera un subsidiario de la unión de Perú con Bolivia. Perú tenía que ser dueño, Chile tenía que ser dueño del Pacífico. Entonces tenía que armarse. Es una carta escrita, es un documento público eterno de la historia chilena. Y allí fue donde Diego Portales le escribe a Blanco Encalada y le dice que no permita a Chile que se una Perú y Bolivia ni que sean dueños del Pacífico. La grandeza de los pueblos como Chile tiene que ser dueño del Pacífico. Eso fue lo que hicieron los chilenos. Yo le pregunto a usted y a nuestros oyentes, ¿qué hubiera pasado si Diego Portales dice al revés? Señores, ¿por qué no nos unimos con Perú y seríamos poderosos en el Pacífico Sur?
¿Qué iba a pasar con nosotros y Chile? En estos momentos seríamos dueños de una riqueza impresionante. Sin embargo, la guerra terminó en desconfianzas, terminó en desastres, odios y rencores, y todavía no se ha solucionado. Chile se queda con dos territorios peruanos, pero a su vez no es soberano, no lo puede ceder a otras potencias. Ese fue el artículo que se hizo después de la entrega, cuando se entrega Tacna en 1929. Le metieron dos artículos los peruanos y no es soberano. Y Chile entiende eso y no ejerce su soberanía, tiene medios abandonados, Tarapacá y Arica. Mire, señores, yo creo que nosotros tenemos un credo de unión de América. ¿Por qué? Porque tenemos un origen común. Somos lo mismo. Todos hemos padecido lo mismo de la conquista. Si todos padecimos, todos tenemos el mismo idioma, la misma religión, nos parecemos muchísimo en todo, debemos seguir peleando, debemos seguir dividiéndonos. Las fronteras no deben ser fronteras confrontativas, deben ser fronteras de un abrazo del destino nuevo de Indoamérica. Yo creo que ahí reside el éxito para salir de todos estos males que nos aquejan. Estamos atrasados y seguiremos atrasados. Seguiremos habiendo migrantes por todas las partes del mundo, buscando un bienestar que la patria nuestra no nos da, buscándolo. Los peruanos nunca hemos dejado de ser peruanos. Seguiremos con el mismo amor, con la misma visión de integración de nuestros pueblos, política, cultural y económica. Esa es una misión. Ujú, En la Constitución del 79, no sé si la ha leído, en el artículo 100 dice esa Constitución que todas las medidas políticas internacionales deben constituir, construir y favorecer la hermandad integradora de todos nuestros pueblos. ujú, Creo que eso es lo más importante en que pueda llevarse a cabo a Estados Unidos de América del Sur. Así tendríamos que ser. Seríamos muy poderosos porque acá no falta nada, acá sobra todo. ujú. Bueno, la Constitución del 79 pues es muy clara, ¿no? En todos los argumentos, es más extensa incluso que la actual. Partiendo de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Lo cual te da un margen de su alcance humanístico. Pero más allá de eso, hay algunos datos que vamos a precisarlos, por ejemplo, en torno a lo que significan los comentarios que a raíz de este bicentenario por ahí se manejan, por ejemplo, en España, ¿no? Con algunos historiadores. Algunos historiadores manifiestan que realmente la batalla de Ayacucho fue una guerra civil entre españoles que puso fin al virreinato del Perú. Dicen, No, no, no. Está así lo rubrican, pero escuchen bien más o menos para que vea la idea, ¿no? Manifiestan ellos que simplemente pues ha habido un enfrentamiento entre españoles estrictamente, y esto lo dice el historiador Justo Cuño Bonito, un autor de estas afirmaciones que datan pues de aquella Pampa de la Quinoa el 9 de diciembre de 1824, 200 años después. Analizan que esta derrota pues a las tropas realistas defensoras de Fernando VII acabaron con la presencia española en Sudamérica, 300 años después de la conquista del Imperio Inca en esta parte del continente. Y también otros datos importantes que por aquí anotan es las curiosidades de los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, de la batalla de Ayacucho. Tres de los principales participantes murieron en 1829 y en el 35, ¿no? En trágicas circunstancias. Uno de ellos fue el general José María de Córdoba, que antes de la desintegración de la Gran Colombia se levantó en armas contra Bolívar en Antioquia y fue muerto el 17 de octubre de 1829 por las tropas leales al libertador Bolívar. Córdoba acababa de cumplir 30 años de edad. Otro que murió joven y que también la historia lo anota, luego de
el 4 de junio, fue esto de 1830 en Berruecos, en Colombia, el gran mariscal Antonio José de Sucre, ¿no? A la edad de 35 años, bastante joven, el, el que prácticamente consolidó lo que fue Ayacucho, ¿no? Con su presencia, con su participación, su liderazgo en aquella batalla. Recordemos que Bolívar no llega a Ayacucho, ¿no? Es Sucre el protagonista. Claro, la estrategia la maneja y la imparte el libertador Simón Bolívar. Finalmente, el general Canterac regresó a España en 1824. Este dato también es importante, ¿no? Y continuó con su servicio a la corona española y fue ascendido a capitán general de Madrid en 1835. Y luego, encontrándose desempeñando este cargo, en ese año fue muerto al tratar de sofocar una sublevación liberal. Eso fue el final de los protagonistas de Ayacucho, doctor. Bueno, le comento. Mire, esto no nos extraña, eso lo sabemos. Durante el proceso, los procesos libertarios, hubieron muchas cosas que han quedado en el misterio. Uno de ellos es la muerte de Monteagudo. La muerte de Monteagudo, él no se llevaba bien con el solitario de Sayán. Tenían distintas, uno era monárquico y el otro era republicano. El monarquismo de San Martín obedecía a un proceso evolutivo de las ciencias sociales. No estaba equivocado. Si usted agarra a un chico y lo duerme a los 10 años y lo despierta a los 20 años, ha perdido 10 años de evolución. No se puede saltar de un estado incaico a un sometimiento colonial y después llevarlo a un proceso republicano de golpe. Esa sociedad no puede servir. Es lo que pasó. La, lo dijo San Martín cuando entrega el mando, aquel 20 de septiembre de 1822. Dijo así: peruanos, os dejo la Constitución, nunca se separen de ella. Si algo de eso ocurriera, la anarquía os devorará. Todavía seguimos viviendo la anarquía en América. Y todas las muertes que usted ha mencionado, que murieron jóvenes, que se tiraron contra Bolívar, también Sucre peleó con Bolívar, porque Bolívar lo que quería que Sucre se quede con una constitución vitalicia como presidente eterno de Bolivia. Entonces, eso mismo ha tomado el señor Evo Morales y quiere hacer una Bolivia nueva, tomando las provincias que colindan con Perú: Oruro, Puno, Cusco, Arequipa, Salta, Jujuy y Arica, y hacer una república nueva. ¿De dónde salió eso? Pregunto. Hay un montón de muertes que no se sabe bien, pero ocurrieron en etapas donde nuestro general, muy querido, general Bolívar, no pudo hacer nada por evitarlo, algo pasó. Esas cosas nos hacen pensar a nosotros que todavía estamos en esa época. Ayacucho, igual que la Revolución Francesa, no ha cumplido sus objetivos. El objetivo, lo vuelvo a repetir, de San Martín era libres e independiente, pero la emancipación involucra en su esencia un proceso culturizante y eso no se ha dado. Le vuelvo a recordar, en el comienzo del siglo XX se producen tres grandes movimientos en América, está bien reconocido por los historiadores de la política. En 1910, la Gran Revolución Mexicana. ¿Cuál era su lema? Tierra y libertad. Tuvo más de 1,5 millones de muertes. Años después, 1918, ¿qué pasó? La reforma universitaria en la Argentina. La reforma universitaria fue una revuelta inmensa. En algún momento sería bueno celebrarla, que la conozca América, qué fue esto. No la conocen, pero allí
se habló de la autonomía universitaria, la educación gratuita a la universidad, entrada libre a la universidad. Ya no tenía que ser ese bastión burocrático fecundo de la plutocracia. Y la tercera fue la fundación de NAPRA en el Perú, llena de mártires que seguían también la misma línea bolivariana de integrarnos en América. Y no nos hemos integrado y seguimos peleando por pedacitos. Ajá. Ahora, Todavía no, sí, un dato importante que tal vez puede sonar un poco a casualidad o a que hay cosas que son todavía como enigmas, ¿no? Ayacucho significa Rincón de los Muertos. En sí. Ayacucho se consolida la última Waterloo para esta parte del continente y se sella el proceso independentista contra la presencia del ejército realista, ¿no? De los españoles. Bueno, luego pasa el tiempo y Ayacucho, lamentablemente, pues es conocido también por haber sido el epicentro del movimiento revolucionario más sangriento de toda la historia del Perú. Nos referimos a Sendero Luminoso. Y desgraciadamente su población aún sigue siendo o sufriendo, ¿no? Ciertos coletazos cada cierto tiempo, lamentablemente, ¿no? Em, ¿Usted cree que haya algo de casualidad, de enigma, de, no sé, de a propósito, como diría, como diría pues el flagelo de repente de los que a veces sin darse cuenta postran lugares del planeta Tierra eh, porque simplemente lo deciden así, ¿no? En este caso, recientemente se acaban de jugar los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, ¿no? En pleno desarrollo prácticamente estamos con el resultado a favor de Perú, incluso se llevó las medallas. Y por ahí se está logrando salir de una noticia que redunda en negativo, ¿no? Al menos con un encuentro deportivo eh, que ha acontecido en las últimas horas, los últimos días allá en Ayacucho. Pero la historia siempre está impregnada de pobreza, desnutrición, analfabetismo, presencia de elementos sediciosos. ¿Cómo analizar eso? ¿Qué cree que pasa ahí? Hay En un principio, enigma de mire, por medio. en principio, cuando dicen la batalla de Ayacucho se realizó en la pampa de la cune de la quinoa, no es cierto. La quinoa es un pueblo que está a 15 kilómetros ya en la pampa de Ayacucho. Ya la transgresión del nombre le está hablando. Ayacucho hay que estudiarlo más profundamente. Siempre se habla del estudio inmediato donde se puede estudiar. Ayacucho es algo más que todo eso. Recuérdese de que Ayacucho, ¿por qué le dicen el Rincón de los Muertos? Porque ahí se libraron batallas anteriores, batallas muy sangrientas. Uno. Dos. Ayacucho, que se llamaba siempre fue Huamanga. También existió un pueblo que se llama Uchurrájay. ¿Sabe qué quiere decir Uchurrájay? Ajá, Uchuracay. Ujú. ¿Eh? Uchuracay. Sí, Ujú. Uchurrájay. Bueno, cuando Maita Cápac se dirige hacia la conquista del norte del Tahuantinsuyo, es decir, el norte es Ecuador, parte de Colombia, hacen una estancia ahí, en Uchurrájay. Uchu es ají. ¿Y Rajay qué es? El genital femenino. Entonces los soldados hacían estancia ahí, eran muchísimos. Algo pasaba. Había como una fiesta de descanso y después siguieron. Por ahí se puede comenzar a indagar algo más que la historia descuida. La historia no puede estar
despojada de las pruebas científicas. Los morochucos, señor, hicieron un estrago tremendo en la guerra, en la batalla de Ayacucho. Ya en la batalla de Junín, cuando se quedaron Bolívar y los que batallaron en Junín, se quedaron 3 días ahí en Junín, los que siguieron y persiguieron a los españoles, ¿quiénes fueron? Los morochucos, señor. ¿En qué los perseguían? Iban en burros, caballos flacos, desnutridos, no tenían ni armas, iban vestidos de forma ridícula, pero tenían solo un arma, la honda o guaraca. Ellos llevaban piedras que eran más o menos del tamaño de una bola de billar, pero más grande, un poquito más grande. Esas piedras cuando la tiraban tenían una puntería tremenda, pero era un proyectil por la fuerza, porque tenía más o menos 1 metro de largo. Cuando la alargaban, los relatos son que hundían la coraza de los españoles. Miriam los derribaba de los caballos. Ellos fueron los que realizaron. Por eso les dije hace un rato que a mí me encantaría que hubiera un monumento a los morochucos. ¿Qué pasó? Usted hace un rato mencionó lo que pasó con Carratalá. Y los españoles cuando llegaron, el ejército español cuando llegó a España, ¿sabe cómo los llamaban? De apodo y sobrenombre, los ayacuchos. Era un nombre ofensivo, pero España, por ese entonces, lo que tenía miedo era que un sobreviviente de los Tupac Amaru viviera, Inglaterra lo tomara y lo sentara en Cusco y dijera, este es el rey y ahora nosotros lo vamos a defender. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Persiguieron a todos los Tupac Amaru. Y acá le cuento una pequeña historia. Jan Benes era un polaco que llegó, hizo mucho dinero en el Perú con el oro, se casó con una ñusta y tuvo una hija que se llamó Umina. Umina se enamora de un sobrino de Tupac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui. El nombre no se puede precisar, pero parece que era Julián. Cuando comienzan a perseguirlo, este polaco huye del Perú con su hija, su yerno y su nieto. Se van a Europa, se fueron llevando papas, indios, oro, plata, y bueno, anduvieron por acá, por allá, estuvieron hasta en Florencia, hasta que llegaron de vuelta a Polonia, donde había nacido él, y en el pueblo de Nietzsche compra un castillo. Ese castillo, tuve la suerte de conocerlo, ahí está en el museo un quipu. El quipu no está hecho de lana, como era en el Cusco, está hecho de cuero, muy finito el cuero. Bueno, hasta allí llegó la muerte de Umina. Lo mataron a Umina y después lo mataron al marido. El hijo lo tuvieron que salvar entregándolo a un pariente de Polonia. Y ahí tiene usted una explicación. ¿Por qué Polonia ama tanto al Perú? ¿Por qué se identifica tanto al Perú? Hasta tiene el mismo color de bandera. Por una razón. Mire, ¿quién es el mejor libro que se escribió sobre los Tupac Amaru? ¿Quién fue? El mejor libro fue escrito por un polaco. Ese polaco vivió 20 años en el Perú, buscando lo que pasaba en el Perú, porque tenía curiosidad por la historia de Polonia. En ese entonces tenían un límite con Hungría. Cuando llegó una de las tantas invasiones del Imperio Otomano a Ucrania, a Crimea, se morían de hambre.
Los Tupac Amaru que llevaron papa les dieron de comer, nadie creía en el valor de la papa. Desde ese momento se comenzó a sembrar papa. Actualmente Rusia es el más grande productor de papa en el mundo. Los persiguieron. Durante el proceso revolucionario de Velasco Alvarado, uno de los descendientes de Humina Benés, de Tupac Amaru, quedó y era autoridad política en Polonia. Cuando Velasco Alvarado lo manda a llamar que venga, ¿qué ocurrió? Ocurrió de que en el camino al aeropuerto fue muerto. Nadie sabe cómo lo mataron, pero todos han quedado con la sospecha de que la muerte que se decretó, que la decretó Arriaga, Arriche, era perseguir hasta la cuarta generación. Había que matarlo a los Tupac Amaru. No pudieron descuartizarlo a José Gabriel Condorcanqui, pero lo descuartizaron después de muerto. Entonces, ya le digo de que esas historias de España también están acomodadas y que no se olvide, España yo la admiro, la quiero por muchas cosas. Mi madre fue de una colonia, mi bisabuelo funda un pueblo en Arequipa, en Cotahuasi, está enterrado en la catedral, se llamaba Facundo, Facundo Lázaro Alvarado de la Guardia. Toda Ajá. la vida hubo un cultivo español en mi casa, pero cuando yo fui a España, quise conocer algo más. Tuvo la suerte de que mi suegro, aquí en la Argentina, es español, gallego, y mi suegra italiana, de Sorrento. Cuando llegué a España, mi suegro había nacido en el pueblo de Bañobre. Bañobre está a 1,5 kilómetros más o menos de Betanzos. ¿Le suena la palabra Betanzos? No. Juan Betanzos fue uno de los cronistas más lujosos que tuvo España. Juan Betanzos siguió la línea filológica de la historia, filológica y apodíctica, así se llama, porque él aprendió quechua, hablaba muy bien el quechua. Y en Betanzos, él nació en Betanzos. Cuando fui a España, quise conocer Betanzos y hablé con el cura. Me dice, sí, acá hay una biblioteca y sabemos de Juan Betanzos. Nunca la abrimos, pues son libros que necesitan un permiso para abrirse. Pero si usted viene, le conseguiremos un permiso y lo abriremos. Están los escritos de él auténticos, me dijo. Mire usted si alguien no se anima a ir. Ya yo no regresé después de ese, fue mi último viaje a Europa. Ya no regresé más, pero me hubiera gustado ver lo que dice él sobre la conquista. Fue muy cruel. Esa Ujú. es la más gran herida lacerante que ha quedado en América. Pero como Perú fue el más castigado de todos los países conquistados, es donde hay más dolor. Si usted observa, antes de la llegada de San Martín al Perú, todos los curas sacaban las procesiones dominicales, sacaban con tres demonios. Adelante iba la Virgen o Jesucristo y atrás iban tres diablos bien disfrazados de demonios. ¿Quiénes eran? Uno era San Martín, el otro era Bolívar y el otro era O'Higgins. Y ahí fue cuando llega, O'Higgins, O'Higgins. dígalo como que O'Higgins o O'Higgins. Ajá. Su padre fue autoridad virrey en el Perú. Ajá. Bueno, y O'Higgins muere en Lima y está enterrado en Lima. Después lo trasladaron a Chile, pero su casa donde vivió, ¿sabe dónde queda? ¿Y dónde lo dio? En el donde murió, en Lima murió, en el Ajá. Girón de la Unión. Sí, 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 conozco. Ahí está. Bueno, entonces los curas estaban contra ellos. Más aún, cuando llega a Guaura, San Martín pasa por Chancay. En Chancay le cuentan de que había un cura, el padre Zapata. ¿Conoce la historia? Mm.
Sí, sí. Bueno, el padre Zapata lo mandó llamar San Martín y le dijo, con que usted le ha sacado una sílaba a mi apellido. Y el cura le entraron a temblar todo. Dijo, sí, pero le voy a devolver. No, no, no me devuelve nada. Yo le voy a sacar una sílaba a su apellido. Usted desde hoy no se llama más Zapata, usted es el padre Pata. Y están los libros en Chancay, que todas defunciones, casamientos, nacimientos, todo es padre Pata. Así era San Martín. Era cómico, era muy irónico, pero muy inteligente. No solamente eso, es en la escuela sanmartiniana. Por eso yo cuando escribo sobre San Martín, como primer vicepresidente del movimiento sanmartiniano nacional, siempre hablo de algo que no se dice. Yo quiero imponerla, esta frase, el dogma libertario sanmartiniano. Es un dogma. Donde lo busque encontrará usted ese dogma. Ese dogma tiene la grandeza poderosa de su humildad, pero la certeza de la verdad. Ujú. Mire, hay cosas que son inolvidables. Cuando él escribe y dice, tendrás que ser lo que tienes que ser, si no, serás nada. Yo lo examino psiquiátricamente y es él el que se describe. Él cuando descubre lo que tenía que ser, un libertador, porque él era argentino, había nacido acá. Entonces se dio vuelta, renuncia como teniente coronel al ejército español y se viene con Carlos María de Alvear, se viene acá con la carga, e inmediatamente a las 48 horas se presenta para formar lo que hoy gloriosamente son el ejército glorioso de los Andes, los granaderos a caballo, es la escolta presidencial argentina. Ajá. Ese, Doctor, pero vamos a, a la parte de Ayacucho. sí, eh, Cuando ya usted está describiendo todo lo de San Martín, perfecto, pero en el protagonismo en Ayacucho, ¿hasta qué punto lo podemos rescatar con San Martín? Porque realmente si usted revisa los libros, pues vamos a encontrar toda la campaña libertadora desde el momento en el que hay el encuentro en Guayaquil entre San Martín y Bolívar, ya San Martín se retira y los protagonistas para la última epopeya de esta parte del continente son Sucre y Bolívar, ¿no? Y bueno, y el ejército libertador, ¿no? Los que se suman, los montoneros y no sé qué más. Pero ¿cómo lo rescatamos ahí a San Martín? Porque realmente, como dice, las loas se la llevan el libertador en aquel momento, que después se proclama el gran dictador, ¿no? Pero más allá de eso, se logra la independencia. Se logra cerrar el círculo, ¿no? Y se bueno, bueno, consigue de alguna manera eso no es muy este. difícil, ¿eh? Sí. Mire, Carrión, eso no es muy difícil entenderlo. Comienza cuando San Martín se encuentran, llega, Bolívar no estaba, San Martín se regresa y después vuelve a Guayaquil. Cuando llegó a Guayaquil, ¿qué le dice Bolívar a San Martín? Bienvenido a tierra colombiana, le dice. San Martín se quedó callado la boca porque en ese momento Ecuador no era ni colombiano ni peruano, pero sí Guayaquil tenía representación en el Congreso peruano. No sé Ujú, si pescó usted cómo era onda. Después se reunieron y ya no hubo más nada, pero hay una carta, que es en otro momento vamos a leerla, una carta en la cual San Martín dice la verdad. San Martín se somete a Bolívar y le dice que las tropas que estaban en el Perú, argentinas, las podía comandar él bajo el mando de Bolívar. Bolívar no lo aceptó, no lo quiso. O sea, de que le estaba diciendo que se fuera, y eso fue. No es que abandonó el Perú, él se fue. ¿O qué tenía que haber hecho? ¿Pelear contra Bolívar? Eso es lo que hubiera ocurrido que los españoles todavía estuvieran hoy en el Perú. ujú. Ese fue Bueno, el heroísmo y la grandeza de su humildad. Se retiró, vino acá y después se autoexilió en Europa. sí. Bueno, el tiempo ha pasado y de la historia que nosotros rescatamos, pues efectivamente nos quedamos con los grandes momentos, ¿no? Y los grandes protagonistas. Y sin duda que tiene que estar ahí el Libertador Bolívar y San Martín, ambos, ¿no? Incluso eh, todos los que participaron. Pero
ya traspolando a la actualidad, ¿no? Algunos políticos han comenzado pues a configurar algunos criterios acomodando de repente la historia a sus intereses ideológicos y políticos. Uno de ellos, y hay que mencionarlo, aunque a veces es un poco cuestionable, ¿no? Mencionarlo, pero él se agarra precisamente de esas visitas que tuvo en Ayacucho, incluso coincidentemente estudió en la Escuela Militar de Chorrillos y conoció al general Velasco, ¿no? Y cuando ya fue presidente, pues también estuvo en uno de los aniversarios de la independencia o de la batalla de Ayacucho, allá en la Pampa de la Quinua, y mencionó incluso que dentro de su política, de su constitución recientemente creada, cuando ya asumió el poder, pues la imprenta que imprimió la primera edición de la Constitución bolivariana fue una imprenta peruana, ¿no? Usted se Intercambió lo la dice a Constitución, Chávez. sí, intercambió la Constitución de Perú con la Constitución bolivariana y recordaba mucho, ¿no? Todo lo que significó aquel momento de la historia, porque era un apasionado también por la historia, de acuerdo a sus criterios, pues el bolivarianismo y el respeto también a lo que significó la consolidación de aquel momento con el retiro hidalgo de San Martín, ¿no? Como usted dice, que si no se retiraba, pues simplemente no se hubiese logrado la independencia de esta parte del continente en 1824. Entonces, aquella situación que algunos la relacionan con la política, y él mismo también lo acepta, porque, por ejemplo, en algún momento cuando le preguntaban que estaba un poco delicado de salud, él comenzó a investigar de qué murió Velasco, ¿no? Porque él sospechaba de que alguien le había de pronto inyectado el malestar que al final lo saca del mapa al comandante, ¿no? Y comenzó a investigar qué fue lo que le pasó, cómo fue que murió Velasco. Y No, 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 no fue otro, nada de eso. otro de los, otro de las intrigas o de los misterios que por ahí se manejan es que también anduvo muy interesado en el libro verde. ¿Usted se acuerda del libro verde de Sinamos, Sí, sí, sí. de Velasco? También, y lo tuvo en sus manos. Dicen algunos que en muchas de sus encuentros que tuvo allá en Caracas, ¿no? A nivel de lo que fue su administración, siempre pedía el libro de Sinamos. Siempre pedía eso como una especie de herramienta de pronto de estudio para lo que significó su planteamiento bolivariano al estilo pues que todos ya lo conocemos, ¿no? Con estas situaciones un tanto que se le salieron después más adelante de los criterios lógicos de gobernabilidad. Pero más allá de eso, hay una relación, hay una búsqueda, hay un reconocimiento también al momento histórico de Ayacucho. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, yo tengo un libro que cuando vinieron acá me lo obsequiaron sobre la interpretación de Ayacucho del presidente Chávez. El presidente, yo no tengo todavía el libro, el presidente Chávez se equivoca, describe a Ayacucho muy mal. Él vivió, fue a la batalla, va a la batalla de la Pampa, en fin, tuvo muy buena relación, pero casi todo su saber fue puesto para una interpretación política. Pero hay varias cosas que examinar ahí. En primer lugar, la muerte de Velasco la conozco muy bien. La muerte de Velasco se debe a un trastorno de la coagulación de su sangre. Era un diabético que había hecho una profunda insuficiencia vasculocerebral y vascular en las piernas. Entró en gangrena. Aquí viene la reflexión. Mire usted, comparativamente, cuando tenían que amputarle la pierna, los mejores cirujanos en ese entonces en Argentina era una escuela de medicina a nivel alto del mundo. Fueron dos médicos argentinos, fueron consultados. Estuvo bien atendido, pero la insuficiencia de él no era solamente por la pierna, la insuficiencia era vasculocerebral y también cardíaca, y falleció de eso. Era a nivel
vascular, el problema era metabólico. Pero aquí cabe una reflexión. ¿Usted sabe cómo murió Chávez? Sí, bueno, tenemos un libro al respecto, pero bueno, explíquenos Bueno, usted. se la voy a contar yo, Ajá. de buena fuente. Me la contaron y la sé bien, porque el médico cubano, muy amigo, y médicos argentinos. Cuando Chávez comienza con sus problemas de dolor abdominales y de la cadera, consulta a los médicos venezolanos, pero Chávez ya había hecho un delirio persecutorio, desconfiaba de todos, hasta de su madre. Y en lugar de venir a la Argentina, que era un país amigo, donde estaban los médicos que podían haberlo salvado, porque siempre la Argentina ha conservado un altísimo nivel científico en la medicina, lo llevaron a Cuba. En Cuba, los colegas cubanos no tienen experiencia en nada, han improvisado tratamientos de rehabilitación, masajes, no son malos en eso, pero los adelantos de la medicina no lo tienen en Cuba. Se equivocaron, hicieron mal diagnóstico, lo operaron, lo llenaron de antiinflamatorios y lo largaron a la vida. Vino con 25, 30 kilos de más, después se volvió a enfermar con los mismos síntomas y ahí los venezolanos se avivaron y consultaron a unos médicos españoles. Vinieron los médicos españoles, ya era tarde. Quisieron operar, hicieron, ya no. Se murió. De eso murió Chávez, del mal diagnóstico, de la mala conducción política de la medicación. Él no tenía médicos, desconfiaba de todos. He ahí la enfermedad. No fueron la medicina la que fracasó, fueron la conducción política, porque no ha tenido que ir nunca a Cuba, donde no existen los médicos capaces para curarlo. No sé si me comprendió esto. Es así. Sí, sí, No bueno, le dé ninguna más vuelta, es eso. La única verdad, esa verdad es indiscutible. La conozco bien de fuerte porque los médicos con los cuales yo he hablado, muchos tenían simpatía por Chávez, hubieran querido ir, pero ajá. no. Ahora, una pregunta. Cuando de pronto el comandante hace su última perorata, se suponía que había sido operado de la tráquea, ¿no? Y sin embargo, pues se lanza un canto así espectacular, ¿no? No recuerdo exactamente qué canta, pero canta un tema y con una entonación bastante fluida. Y a la hora de subir al avión, si usted ve en la imagen, después de haber sido intervenido, pues simplemente sube sin agarrarse, o sea, sin ayuda. Entonces la gente pone en duda de que efectivamente había sido o no intervenido de la tráquea, ¿no? Y por qué, si había estado así, tenía tanta buena voz, por ejemplo, a la hora de entonar la canción y a la hora de movilizarse. Ponen en duda de pronto las intervenciones que había tenido, ¿no? No, 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 ya estaba grave, era una metástasis, la verdad, directamente. En cualquier parte del cuerpo podía haber aparecido. Eso Lo es que otra pasa es que cosa. eso fue al principio, ¿no? Eso fue torno a la Navidad. Después aparece ya más delgado, cuando supuestamente pues, Fidel le dijo que no quedaba otra que intervenirlo quirúrgicamente, ¿no? Ahí sí se nota que ya el hombre Pero comenzó mire, a cambiar. la historia, Carrión, nos está enseñando algo, y le vuelvo a repetir, debe escribirse sin pena ni glorias, sin rencores ni olvidos, sin complicidades ni claudicaciones. Ese es el nivel de la historia. Aquí hay mucho interés todavía en ocultar, en resaltar. No se ha escrito la historia verdadera porque la política domina todos los ámbitos. Y entonces, Hugo Chávez, su fallecimiento fue por eso, por una mala conducción política. Los médicos se dirigieron a Cuba porque creían que en Cuba los iban a salvar porque eran amigos. Y no es cierto. Ajá. Eso La quiere decir medicina no de tiene que, que discriminar entre amigos y enemigos. El enfermo es enfermo. Tan es así, mire usted, de que el premio que le dieron a la nieta de San Martín en Francia fue cuando en la Primera Guerra Mundial ella abrió un hospital. Y ese hospital
atendía a alemanes y franceses. Cuando vinieron unos con unos heridos, no, pero es francés. No, es enfermo. Acá atendemos a todos los que estén enfermos. Y le dieron la Legión de Honor en premio. Siguió la línea de su padre, la ética. La ciencia no debe reconocer jamás. Si es un enfermo, se lo atiende, sea quien sea. El Ujú. problema jurídico y de la historia es otra cosa. Y eso fue con Chávez. Le vuelvo a repetir, la conducción política lo mató. Lo mató. Ahora, usted, como médico psiquiatra, usted dificulta de lo que normalmente pues ellos solían conversar, decían, oye, qué casualidad que Néstor está mal, ¿Cómo? Dilma también está mal. O sea, había una corriente de enfermos de aliados al comandante, ¿no? Y él decía de que era una probabilidad de que detrás de esto estuvieran los Estados Unidos, ¿no? Que conspirando con la salud. ¿Usted cómo maneja esa parte? Cuando hay gente también que a veces cuando hablan de Velasco dicen lo mismo, ¿no? No, a Velasco lo mató la CIA. No, no, Qué no, le responde? no es cierto, no es cierto. Velasco murió porque no estaba bien tratado de un comienzo. Comenzaron Pero a dar. médicamente, ¿existe esa posibilidad, doctor? ¿Usted qué diría? ¿Existe la posibilidad de que te induzcan te generen prácticamente una muerte así condicional, premeditada? ¿Existe la posibilidad o usted lo ve muy remoto eso? Siempre existe esa posibilidad. Ah, Por ejemplo, lo que yo le dije hace un rato, la muerte de Monteagudo directamente ha recaído sobre Bolívar y la muerte del solitario de Sayán también. ajá. ¿Se da cuenta? Ha recaído sobre él. Es política. O sea que esas muertes, siempre en las muertes, cuando están mal conducidas, siempre la política. Queda el Ujú. Siempre van misterio a quedar para ahí las dudas, ¿no? ¿Cómo? Ujú. Siempre van a estar las dudas ahí, Sí, siempre. pero las dudas cada vez crecen más, ¿eh? Mm, Se sigue sí, leyendo, sí. van a crecer más. Cada día se van descubriendo más cosas. Por eso, lo que dijo Freud con el psicoanálisis, dijo, la verdad siempre está en marcha. Se parece Ujú, mucho a lo que dijo Santa Teresita de Jesús. La verdad padece, pero no ujú. perece, y algún día resplandece. Bien. Ahora, ya para ir cerrando, doctor, llegamos al epílogo. El ¿Sí? epílogo de San Martín es prácticamente fuera de nuestro continente, ya alejado de las batallas, ¿no? Pero en el caso de Bolívar, Bolívar muere en Santa Marta y también existen dudas. Chávez se atreve incluso a desenterrar su cuerpo de Bolívar porque Eh, pretendía decir de que había sido asesinado. ¿Qué nos puede comentar sobre el final de San Martín y sobre el final de Bolívar? bueno, el de Bolívar, cuando Chávez lo pide, primero dijo que no era el cadáver de Bolívar, que le habían mandado otro cadáver. Después lo examinaron si era él. Bolívar murió de tuberculosis. Un tiempo antes de morirse, un día a su médico, Bolívar, que estaba ya muy mal, le dijo, doctor, ¿usted conoce los tres majaderos más grandes del mundo? No, dijo el médico. Uno fue Jesucristo, el otro fue Don Quijote y el tercero soy yo. He arado en el mar, Bolívar. San Martín muere en el amor de su hija, de su yerno y de sus nietas, en pleno amor, lleno de recuerdos. Lo fue a visitar Sarmiento, un montón de héroes. Él murió en la gloria, murió pobre. Los dos últimos años no, porque Perú le envió lo que le debía y con eso compró su casa y salió de la pobreza, digamos, de la pobreza extrema, porque él cuando llegó recién a Europa, se fue a Bélgica, tenía su hija 8 años, era chiquita, y entonces Mercedita, él veló mucho por su hija. Se fueron a una pensión y después fueron a otra, pero la más barata
digamos, la más barata daba desayuno y la otra daba el diario. Él eligió la que daba el diario para estar enterado de todo. Bueno, esas cosas tenía San Martín. San Martín no creo que se le pueda encontrar errores ni tácticos ni estratégicos. Es un hombre que se ha preocupado por el cultivo de la verdad, de la libertad, de la razón. Y hay una carta que escribe a Ramón Castilla en la cual me llamó mucho la atención cuando pone: la libertad sin justicia es libertinaje, y la justicia sin libertad es una entelequia. La justicia y la libertad parecen hasta sinónimos, dijo. Mire qué verdad. Eso era San Martín, esa era la profundidad de él. Era un gran pensador. Ajá. Yo no, con Ahora, esto no demerezco en absoluto a Bolívar. Bolívar fue grande. Simplemente que hay que conservar lo que es, lo que le dije en un comienzo. No se puede prescindir en la historia de la psiquiatría. Mire, Bolívar prácticamente no recuerda nunca a su padre. Era muy chico cuando murió su padre y tenía 8 años cuando murió su mamá. Lo crió una negra y después su profesor, Simón Rodríguez, que con él viajó a Europa y hasta dicen los historiadores que él vio cuando Napoleón se coronó y le entró esa grandeza, porque un hombre muy rico, tenía mucho dinero. Él no era militar de carrera, carrera la hizo San Martín. Bolívar no, Bolívar fue un libertador per se, por su naturaleza, pero ahí es donde se especula y dicen que él quiso la corona para sentirse en la culminación de su yo. Tenía, algunos especulan que tenía complejos de inferioridad, sobre todo la bronca que tuvo cuando lo vio a San Martín. San Martín medía 1,74 m y Bolívar medía 1,58 m. Bolívar calzaba 38, San Martín calzaba 42, 44. Bueno, esas cosas que sabe usted que un chico que crece sin padre, sin madre, que crece así, crece con el yo inflado, además de la genética, porque el padre de Bolívar, recuerde que estuvo preso, fue un hombre que fue un violador, tuvo un pasado así tristón, y la época. Mire usted si examina las amantes de Bolívar y el amante de San Martín. Las dos tenían el mismo complejo de Electra Frustro. Manuelita Sáenz, el padre nunca la reconoció, pero después grande sí. Y por último la mete en un convento, se sale, escapa del convento, se escapa con un príncipe y dicen que hasta tuvo relaciones homosexuales. ¿Cómo conoció a Bolívar? Cuando ella lo vio entrar a Quito, le tiró el ramo de flores y él, enojado porque le cayó en el pecho, después la encontró en la fiesta de la celebración de la libertad después de Pichincha, le encuentra a Bolívar, salieron a bailar, ya no se separaron nunca más. El relato dice que tenía un vestido muy elegante, pero muy ceñido de la cintura, y Bolívar era así. ujú, Todo su narcisismo estaba puesto en lo que la naturaleza le prohibió, tener hijos. Tuvo muchas mujeres y ningún hijo. Apareció un historiador que dice que en Bolivia tuvo un hijo. No está probado. mm. Si hubiera sido cierto, ya lo hubieran probado. Pero esas Bueno, cosas, ¿no? es En parte fin, de la historia. parte, Sí, la libertadora del libertador, como le llaman a Manuelita. Pero bueno, sí, ya en la parte, y como epílogo, para finalizar, cuando uno habla de Bolívar o cuando uno habla de San Martín, y si uno va a referirse a Ayacucho, donde se da pues el solo hecho del nombre, Rincón de los Muertos, traducido al español, Ayacucho, se sobreentiende o se debería sobreentender de que para que alguno de ellos emprendiera una campaña hacia esa zona, pues tenía que, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista
idiomático haberse familiarizado con eso. Entonces, alguna vez yo le pregunté al mentor ideológico del movimiento Quinta República, el doctor Núñez Tenorio, que ya no está con nosotros, pero tiene muchos libros de filosofía muy buenos, y le dije, ustedes estudian mucho a Bolívar hablando latín, ¿no? Hablando, educándose en Europa, conociendo lo que es la Revolución Francesa y no sé, la supuesta gran cultura. Pero ¿por qué no lo estudian a Bolívar analizando el quechua? Porque para que él mande al ejército libertador en Ayacucho o en Junín, tenía que haberse comunicado en quechua, tenía que haberse metido un poco a su filosofía del peruano, del nativo de la zona. Y yo creo que Bolívar sí lo hizo. Lo que pasa es que ustedes no han estudiado al respecto y no hay libros al respecto. En el caso de San Martín, no sé si lo sabrá, usted como presidente de la sociedad sanmartiniana de repente tiene información de que San Martín dominaba o llegó a dominar, por ejemplo, oye, quiero hacer un muro, ¿tengo que decir muro o tengo que decir pirca? Tengo que decir pirca, tengo que comunicarme en el idioma de ellos. Si no, no me van a entender, no voy a poder hacer nada, ¿no? Y literalmente hay que reconocer de que si, por ejemplo, Machu Picchu, ¿en qué idioma se construyó? En el idioma originario. Entonces la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín, yo creo que de alguna manera estos superhéroes que tenemos y que le reconocemos todo su gran emprendimiento, deben ser tratados también en un estudio filosófico de acercamiento a nuestra cultura. Y más allá de que digan, oye, no, pero él hablaba latín. Ok, qué bonito, hablaba latín, pero también hablaba quechua. También se preocupó por entender a los indígenas. ¿Qué nos diría usted al respecto, doctor? Ya para finalizar. Bueno, para finalizar le diría que San Martín, su inteligencia, su filosofía humanística y su actitud y pensamiento militar tenían una elevada estrategia. Usted sabe que el cruce de los Andes es inédito, nadie hizo eso, pero antes de cruzar los Andes con 5.400 hombres, él habló con los indios, con los tehuelches, les presentó la verdad y le habló en su propio idioma y les pidió auxilio. ¿Qué hicieron esos indios, que eran enemigos de los españoles? Le trajeron 3 toneladas de charqui para el camino, vacas, y le trajeron alrededor de 2.000 ponchos. San Martín no se quedó contento con eso y movilizó a las prostitutas de todas las provincias cuyanas y les dijo que no tenían ropa. Las prostitutas comenzaron a coser sacos y pantalones para los soldados. Él hablaba y llegaba al alma de las personas y movilizó a todo. ¿Cómo cree usted que él, después que de 1917 se produce el primer choque con los españoles y en 1818 libera Chile y recién en 1820 llega al Perú, 2 años, juntó, ¿cuántos barcos cree usted que viajaron? Eran como 400 los que viajaron hacia el Perú. ¿Quién los consiguió? O'Higgins y San Martín. San Martín pidió limosna a todo el mundo hablaba en su idioma, todo el mundo lo entendía. Esa es la verdad de él. A Bolívar no. Bolívar se hacía entender, pero él maltrató a sus generales. Esa era la fama que él tenía. Yo creo que no lo puedo comparar para elegir quién fue superior. Para mí son los dos muy grandes. Es lo mismo que usted diga, yo amo más mi mano derecha que mi mano izquierda porque soy derecho. El zurdo le dice, yo amo más. No, no, no. Yo amo mi cuerpo por igual. Todo me duele, todo me importa. Igual que una madre ama a todos sus hijos por igual. Se dedica generalmente al más necesitado, nada más, pero no, no existe eso. Yo no cometería ese sacrilegio de compararlo a uno y a otro. Para mí son tan grandes los dos, simplemente las pequeñas diferencias que se puede decir es que San Martín, a la vez de sembrar el sentimiento libertario como un dogma sanmartiniano, le dio el carácter de amor. Bolívar lo impuso como un derecho.
Ahí Bueno, puede existir una diferencia. sí, es parte de la historia, bueno, que hoy hemos tratado de recapitular con el Bicentenario de la Independencia, Ayacucho, y el entendimiento de que efectivamente hace falta todavía más estudio, hace falta más eh, minuciosidad en torno a lo que significa el proceso independentista y que tal vez estos prohombres de la historia, pues, más allá de sentarlos a la diestra de hablar latín, hablar todo lo mejor de la Europa de aquel momento, creo que ellos se preocuparon más incluso por los detalles que acontecían aquí, por la idiosincrasia, la comunicación, el lenguaje, ¿no? Y que claro, seguramente para los historiadores puede decir, oye, que Bolívar hablaba quechua o aymara, era como decir, oye, rebajarte, ¿no? Lamentablemente se tenía esa idea inicialmente, pero creo que ahora no, ahora es al revés. Ahora ya se está considerando la plenitud de lo que significa la comunicación como tal y hablar de un Bolívar en quechua o aymara, yo creo que es palabras mayores, ¿no? Y sin duda que lo hizo. No solamente él, incluso Sucre, ¿no? Para poder haber acometido el batacazo final que fue Ayacucho y el gran triunfo, el Waterloo de América, como la denominan a la batalla de Ayacucho, ¿no? Y bueno, es parte de la historia para nuestros jóvenes en especial, doctor, invitarlos a que profundicen en estas temáticas, ¿no? Y que se mantenga en el tiempo ese compartir la gloria, como dice el doctor Jorge Pineda, pues ambos son inmensamente grandes en torno a lo que significó el proceso independentista, cada uno a su manera, ¿no? De pronto el otro con un pensamiento republicano y el otro, pues, definitivamente totalmente identificado con una independencia más plena de pronto, ¿no? Pero al final estamos viviendo dentro de la República y eso es lo que manda, lo que prima en la historia de la actualidad, incluso a futuro. Doctor, su despedida en este día especial dedicado al Bicentenario de la Independencia, 1824-2024. Solamente quisiera Ajá, dejar un mensaje. sí, lo Quisiera escuchamos. decirle otra vez, viva la patria, viva la libertad, viva la independencia, viva el Perú, eterno. Bien, bien, viva, viva. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia, le diría Sucre, doctor. ¿Eh? ¿Eh? Y hay que seguir, hay que ser constantes, hay que ser constantes. Recuerden entonces que la Todavía cita es... no se ha visto el resultado de Ayacucho, acuérdese de eso. ¿Eh? Sí, sí, No se sí, ha visto. sí, sí, sí. Eso es cierto. Tiene que pasar muchos años más todavía. Hemos conversado Muchos con varios... hombres, muchos Ajá, hombres que estudien y que vayan profundizando en ese sentimiento sembrado que no ha dado sus frutos, aún. sí. La mejor prueba la tenemos ahí en el fondo nuestro. Aún no podemos reconstruir escenarios como Machu Picchu. Todavía Claro, no estamos en la capacidad todavía. Llegará el día. Bien, un abrazo a la distancia, doctor. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Virtual Televisión y estamos siempre en contacto directo con la Argentina, con la hermana República de la Argentina, el doctor Jorge Pineda Alvarado, que nos ha acompañado en nuestra cita de hoy. Gracias, hasta la próxima. hasta la próxima. Bien. Gracias. ¿Qué es algo que la gente no sabe sobre lanzar un programa de televisión? Es más fácil de lo que piensas con televisión virtual. Imagina transmitir tu pasión al mundo desde la comodidad de tu casa. Ya seas maestro, escritor o chef, televisión virtual lo hace realidad. Con herramientas de última generación y apoyo profesional, puedes crear y transmitir tu contenido único a nivel mundial. Estamos hablando de programas en vivo, episodios a la carta y una audiencia que abarca continentes. ¿No eres experto en tecnología? No hay problema. Nuestro equipo de expertos te brinda capacitación y orientación en cada paso del camino.
La innovación y la originalidad son el corazón de lo que hacemos, así que trae tus ideas más frescas y deja que te ayudemos a brillar. ¿Listo para llegar a espectadores de todo el mundo? Contacta a Televisión Virtual hoy mismo y convierte el programa de tus sueños en una sensación global. El mundo espera tu historia.